Hola, mi nombre es Ben Yavar, responsable de la asignatura de Seminario de Tesis. Esta asignatura tiene como finalidad poder brindarles las estructuras, metodologías y demás alcances para poder desarrollar un trabajo de investigación. En esta primera lección vamos a revisar cuáles son las modalidades para poder desarrollar un trabajo de investigación y cuál es la estructura que se maneja justamente para poder desarrollar estos trabajos de investigación. Pero es importante primero tener claro cuáles son las modalidades para hacer un trabajo de investigación. Entiéndase que en términos generales a una tesis, un trabajo de investigación propiamente dicho, una propuesta de mejora, un plan estratégico, un proyecto de inversión, a todas estas modalidades y submodalidades para poder desarrollar un ejercicio académico, científico, metodológico, se le denomina trabajo de investigación. Es decir, un trabajo de investigación o el trabajo de investigación como proceso tiene finalmente dos modalidades. Estas modalidades son la tesis y la otra modalidad es el trabajo de investigación propiamente dicho. Mientras que la tesis busca generalizar conocimientos, un trabajo de investigación propiamente dicho busca aplicar conocimientos. Esa es la gran diferencia entre tesis y trabajo de investigación como modalidades, entendiéndose que estas dos modalidades se agrupan, ¿no?, en lo que se denomina trabajos de investigación. Ahora, para que esto quede más claro, cuáles son las diferencias entre una tesis y un trabajo de investigación, se ha elaborado esta presente tabla donde ustedes pueden ver algunas diferencias, ¿no?, en cuanto a lo que es la cantidad de participantes. En una tesis debería de ser desarrollada por una sola persona, mientras que en un trabajo de investigación puede ser desarrollado por una persona o por dos personas, es decir, por uno o dos maestrantes en este caso. Asimismo, ambas modalidades requieren una sustentación pública. Ya se indicaba también que una tesis busca el desarrollo o la generación de conocimientos, mientras que el trabajo de investigación busca esos conocimientos o ese desarrollo de conocimientos poder ser aplicados, en este caso en una organización o en un espacio delimitado. Asimismo, el alcance de la investigación en una tesis es por lo menos sectorial, pudiendo ser geográfico, mientras que el alcance de un trabajo de investigación normalmente es organizacional. Ese es su alcance, es hasta donde puede abarcar. Bueno, la tesis como tal tiene resultado obviamente una tesis, mientras que los trabajos de investigación tienen varias submodalidades. Entre ellas se encuentra la propuesta de mejora, el proyecto de inversión, el plan estratégico, el estudio de caso y la investigación aplicada. A continuación vamos a ver un detalle más de cada una de estas modalidades y submodalidades para el desarrollo de un trabajo de investigación. En cuanto a lo que es pues una tesis, es una investigación científica pura o básica, ¿no? Como ya se indicaba, tiene como alcance poder generar o ampliar conocimientos. Ejemplos de tesis podemos encontrar estudios que pueden ser bivariados, es decir, trabajar con variables independientes y dependientes. También podrían ser trabajos univariados, es decir, trabajar con una sola variable. Ahora también estos trabajos de tesis podrían tener incluso análisis multivariados, es decir, más de dos variables. Pero normalmente se estila trabajar estudios bivariados o univariados, como se puede ver en esta estructura general que más adelante se va a ampliar. En cuanto a lo que es una investigación aplicada, es similar a una tesis, solamente que el alcance de esta investigación comprende solamente una organización, ¿no? Es principalmente enfocada a una organización, mientras que la tesis está enfocada a un sector
justamente está enfocada a un sector para poder generalizar conocimientos, mientras que la investigación aplicada, su nombre lo dice, aplicada a una organización donde se busca poder aplicar conocimientos con la finalidad de poder luego hacer mejoras, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos estructuralmente, vamos a ver que también se pueden presentar estudios bivariados, univariados o incluso multivariados, pero el espacio es solamente organizacional, ¿no? Como se puede ver en estos ejemplos de esquema de temas. Luego tenemos la propuesta de mejora. La propuesta de mejora es un proceso de investigación también aplicada, ¿no? Que propone básicamente tres alcances, se podría decir, ¿no? O se propone la mejora de procesos o de un proceso en particular, o se puede proponer la mejora de áreas. Entiéndase que un área organizacional está conformada por procesos, o también se puede proponer la mejora de variables. Es decir, en términos generales, las propuestas de mejora se enfocan en dos planos, se podría decir, o en dos vertientes. O se mejora áreas o procesos, o se mejora una variable de estudio. Obviamente en una organización principalmente, ya que es investigación aplicada. Luego se tiene, acá podemos ver algunos ejemplos de propuestas. La primera busca la mejora de un área, la segunda estructura busca la mejora de un proceso y la tercera busca la mejora de una variable, ¿no? De manera esquemática para poder plantear ya los temas. Luego también existe el proyecto de inversión. El proyecto de inversión también es un trabajo de investigación, es decir, es una investigación aplicada, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que busca poder ver cuál es la viabilidad de poder aplicar o en todo caso invertir, ¿no? En una organización o una persona pueda de pronto planificar o evaluar la viabilidad de poder generar un negocio, es decir, un plan de negocio, ¿no? Es decir, el proyecto de inversión como tal, o como eje o como su modalidad del trabajo de investigación, puede finalmente decantar en un proyecto de inversión o en un plan de negocios. Vemos algunos ejemplos. El primero está enfocado a un proyecto de inversión como tal, y el segundo a un plan de negocios. Luego se encuentra el plan estratégico, ¿no? Que es también un proceso de investigación aplicada finalmente, ya que esa es la finalidad de los trabajos de investigación como modalidad. Es el diseño de estrategias, ¿no? integrales que permite el desarrollo de una organización. Ahora, un plan estratégico como tal puede ser la elaboración de un plan estratégico, es decir, integral, o puede ser algo más específico, como por ejemplo la elaboración de un plan operativo. Todo esto está dentro de lo que es el marco de la estrategia. Luego tenemos los estudios de casos, que también son procesos de investigación aplicados, similar a la investigación aplicada como su modalidad, solamente con la diferencia que el estudio de casos suele ser principalmente, o en la mayoría de los casos, suele ser cualitativo, mientras que la investigación aplicada como submodalidad normalmente es una investigación cuantitativa. Luego tenemos algunos ejemplos de cómo se puede estructurar el tema, ¿no? Es decir, como tema, como título, ¿no? Para los estudios de caso, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, estudios de resultados en áreas o oficinas, o se pueden hacer análisis de una variable o de más variables, ¿no? Entonces, estas son las modalidades y submodalidades para poder desarrollar un trabajo de investigación. Entonces, se ha visto, ¿no? que de un trabajo de investigación se divide en dos modalidades: tesis y trabajo de investigación propiamente dicho. Y ese trabajo de investigación se puede dividir a la vez hasta en 5 modalidades. Es decir, se puede desarrollar una investigación aplicada,
una propuesta de mejora, un proyecto de inversión, un plan estratégico, un estudio de caso. A continuación vamos a ver las estructuras de los planes de trabajo de investigación, pero primero hay que indicar qué es un plan de trabajo de investigación. El plan está asociado con el diseño o la planificación de la investigación, es decir, de la futura investigación. Es decir, en un plan de trabajo de investigación se presentan secciones en las cuales se explica cómo se va a desarrollar un trabajo de investigación, sea en la modalidad de tesis o sea en la modalidad de trabajo de investigación. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la estructura del plan de trabajo de investigación, esta se divide básicamente en dos estructuras generales: una estructura para tesis y una estructura para trabajo de investigación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la tesis cuenta con 11 secciones, mientras que en el trabajo de investigación como tal cuenta solamente con 9 secciones. ¿Cuáles son esas dos secciones que se diferencian? Son básicamente que en la tesis se contempla la formulación del problema como tercera sección y también la hipótesis como cuarta sección, mientras que en los trabajos de investigación, que son estudios aplicados, no se requiere ni formulación de problema ni hipótesis. Es decir, la formulación de problemas suelen ser preguntas de investigación y las hipótesis son pues esas respuestas tentativas a esas preguntas de investigación que va a tener como finalidad poder generalizar los conocimientos, en este caso en la tesis. Mientras que en los trabajos de investigación propiamente dicho, como ustedes pueden ver, no se presenta la formulación del problema, tampoco se presenta las hipótesis. Es decir, son trabajos que están enfocados a un desarrollo aplicado. Esas son las estructuras que se van a manejar en esta asignatura. Vamos a empezar desarrollando pues cada una de estas secciones, teniendo pues las atingencias o las indicaciones de cuándo se trabaja con una formulación de problema y cuándo con una hipótesis. Eso se va a desarrollar en el transcurso de las siguientes lecciones. Con esto estamos llegando a la finalización de esta primera sección, no sin antes hacer una primera o una importante síntesis de lo que se ha visto. Para empezar, es importante indicar de que todos estos ejercicios académicos donde un estudiante investiga se le llama trabajo de investigación. Estos trabajos de investigación se dividen en dos: tesis y trabajos de investigación propiamente dicho. Ese trabajo de investigación propiamente dicho a la vez se va a dividir hasta en 5 submodalidades: investigación aplicada, propuesta de mejora, proyecto de inversión, plan estratégico, estudio de caso, ¿no? y la cual pues elige el estudiante poder elegir si se va por tesis o por trabajo de investigación, y a la vez cada una de ellas tienen sus estructuras, y en sí dos estructuras generales, una para tesis y otra para trabajo de investigación. La diferencia es que en la tesis se incluye la formulación del problema y la hipótesis, mientras que en los trabajos de investigación propiamente dicho estos dos elementos no se consideran. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta primera sección. Gracias.